Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien en sus hogares, compartiendo con su familia. En esta noche vamos a hablar sobre parte de los mobiliarios del tabernáculo, haciendo énfasis en el altar de los sacrificios. Permítame orar. Padre Celestial, dirígenos en esta hora para que sea tu Espíritu Santo que nos dé palabra de sabiduría y entendimiento para compartir tus escrituras. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es sombra de lo que en el Nuevo Testamento Jesús nos trajo. Así es que los nombres, los lugares, los acontecimientos, el tabernáculo mismo y sacerdocio, todos eran tipológicos en gran manera de la vida espiritual del Nuevo Testamento. Así es que en todas las Escrituras no hay nada casual. Cuando Dios pone un nombre o lleva a alguien por una experiencia, es porque Él, con esa experiencia o con ese nombre o con esa situación, iba a transmitirnos verdades para que quedaran muy bien grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, a fin de que podamos conocerle mejor y a fin de que podamos servirle de la forma que le sea a Él agradable. Por eso queremos repasar, queremos hablar acerca del tabernáculo, de ese mobiliario que había en el tabernáculo. Y al mirar esas cosas vamos a encontrar figuras, vamos a encontrar símbolos que nos van a hacer recordar, que nos van a hacer pensar en Dios y en cómo servirle en la mejor manera. Lo primero que vamos a decir es que el tabernáculo tenía prácticamente 6 muebles. Digo muebles porque su función era para hacer un servicio. Los 6 lo podemos mencionar desde la parte del lugar santísimo hasta afuera. En el lugar santísimo solo había un arca y luego estaba la cortina. En el lugar santo solo estaba el candelero, la mesa donde se ponían 12 panes y el altar del incienso. Y antes de entrar al lugar santo, afuera, donde ministraban los sacerdotes todos los días, estaba el altar del sacrificio, del cual hablaremos con más detalle más adelante, y entre medio del altar del sacrificio y antes de entrar al lugar santo se encontraba una especie de vasija grande, o le llamaban fuente de bronce llena de agua, para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar a ministrar, a servir, cambiando los panes de la proposición o ofreciendo incienso o perfume en el lugar santo. Pero vamos a leer las Escrituras acerca de lo que Dios le dijo a Moisés de cómo hacer esos muebles. Y es importante desde el principio que entendamos que la relación de Dios con Moisés y con todos nosotros es una relación de obediencia. Por tanto, todo lo que hizo Moisés fue obedecer los planes, los diseños que Dios le reveló. Esto es, no salió del corazón de Moisés. Los diseños que ahora hablaremos no salió del corazón de Moisés, ni siquiera los materiales con que él habría de construir o las medidas con las cuales él habría de hacer los muebles. Todo provino de parte del Dios Todopoderoso. Todo, absolutamente todo, cada detalle le fue mostrado a Moisés. En Éxodo, capítulo 25 y versículo 8, la Biblia dice, Dios hablándole a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que inmediatamente nos damos cuenta que la razón del santuario, que era una tienda en el desierto, un tabernáculo, era para que Dios allí se mostrara, para que Dios desde ese lugar se glorificara y le hablara al pueblo. No entraremos hoy en los detalles de cómo se hizo el tabernáculo, así es que vamos a leer entonces los muebles que se utilizaban. El versículo 9 de Éxodo dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Nos damos cuenta inmediatamente que hubo un diseño, que Moisés no iba a tener libertad para él hacer un lugar de adoración que él entendiera que era agradable a Dios. Nada de eso. Dios no dejó nada a la imaginación, sino que le dijo claramente, vas a hacerlo
conforme al diseño, no solo del tabernáculo, sino de los utensilios, lo que se iba a utilizar para servirle y adorar a Dios. La primera cosa que Dios le habla a Moisés es acerca del arca. En Éxodo 25:10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Un codo era 18 pulgadas. Así es que le da las longitudes, pero también es importante, es un arca, es un cuadro, un cuadro de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos, más bien un rectángulo. Pero noten bien de qué iba a ser hecho este mueble. Dice que arca de madera de acacia. Todos los muebles del tabernáculo fueron hechos de madera de acacia. Todos, excepto la fuente de bronce, pues que era de bronce. Pero absolutamente todo lo demás fue de madera de acacia, recubierto por bronce o recubierto por oro. Pero el material principal interior era la madera de acacia. Le diré 2 características de la madera de acacia, es importante. La primera característica era muy fuerte, muy duradera. La segunda característica era que tenía espinas. Yo quiero que piensen bien, era de madera y tenía espinas. Vamos a seguir leyendo. Y dice el versículo 11: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El segundo mueble se encuentra en el verso 23, Éxodo 25:23. Voy a ir tomando los textos que hablan de los muebles. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Otra vez tenemos otra mesa en forma rectangular y madera de acacia. Luego el verso 24 dice: y la cubrirás de oro puro, y harás una cornisa de oro alrededor. Tenemos entonces 2 muebles, ambos de madera de acacia. Luego leeremos la descripción del candelero. En el verso 31 de Éxodo 25 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Oro puro. Ese candelero en este caso no era de madera, sino que era de oro puro. Así que tenemos que el candelero era de oro puro, tenemos que la fuente era de bronce y entonces el altar era de madera, de acacia, cubierto, y el altar también de incienso de madera cubierto. En caso del altar, cubierto de bronce. Luego, en Éxodo 27:1, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Bueno, la primera descripción del arca, no el altar, la primera descripción que leí del arca era madera de acacia cubierta de oro, 2,5 codos y su altura de 1,5 codos. Luego la mesa de los panes, luego hablamos del candelero y ahora es que estoy hablando del altar de las ofrendas. Creo que al principio describí en forma equivocada la primera parte como altar, sino más bien es el arca. La primera cosa fue el arca. Y ahora, el altar de las ofrendas, en Éxodo 27:1 dice que era también de madera de acacia, de 5 codos de longitud, iba a ser cuadrado, o sea, era 5 codos por 5 codos de anchura, completamente cuadrado, y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Luego, la última descripción, o 2 descripciones más de los muebles, Éxodo 31, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y luego, Éxodo 30:17, habló más a Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella
agua. Estos son todos los muebles que estuvieron en el tabernáculo y luego se iba a repetir en el templo que hizo Salomón. Todos los materiales, oro, bronce, madera. Y todo lo que se hizo fue conforme al diseño de Dios. Cada cosa que se hizo fue conforme al diseño de Dios. Para que tuviera la aprobación divina, obviamente, tenía que ser hecho conforme a los detalles que Dios mismo había revelado. Por lo tanto, hacerlo de otra manera era un acto de desobediencia. Desde ahí Dios nos enseña que debemos someternos en las cosas que Él dice. Debemos hacerlo al pie de la letra, sin que haya improvisación de nosotros en cuanto a lo que hacemos. Es decir, Dios nos estaba enseñando la obediencia perfecta desde el principio en algo como la adoración y en la búsqueda de su persona. Vamos a mirar ahora qué hizo Dios para encontrar los constructores. Una cosa es el diseño. Dios le dio el diseño a Moisés, pero quien iba a construirlo eran otras personas. Y la Biblia dice en Éxodo 35:30, Moisés dijo entonces a los hijos de Israel: miren, Jehová ha designado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Así pues, luego dice Éxodo 36:1, así pues, Bezaleel, Oholiab y todos los hombres peritos a los que Yahvé ha dado habilidad y pericia para saber realizar todos los trabajos en el servicio del santuario. Así es que Dios escogió a las personas y además de eso, Dios le dio habilidad y pericia para hacerlo. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios no solamente da el diseño, sino que Él elige a las personas que habrán de hacer el trabajo y le da la capacidad de hacerlo. Por eso cuando Dios nos llama a hacer algún proyecto, cuando Dios nos llama a compartir su palabra, o nos llama a enseñar, o nos llama a orar por una persona, o nos llama a dirigir algo, Dios, si nos elige, nos va a dar la habilidad, nos va a dar la capacidad, nos va a dar el don para que eso pueda cumplirse, porque es algo que está en su plan. Dios siempre lleva a cabo sus planes y Él siempre va a encontrar la persona perfecta para llevar a cabo sus planes. No es tanto como que quién yo voy a elegir para que haga el trabajo, sino más bien quién Dios ha elegido para que haga el trabajo. Así es que Dios quiso elegir a Bezaleel, quiso elegir a Oholiab, está en Éxodo 36:1, y otros hombres que le dio habilidad, talento para hacer el trabajo. El altar de las ofrendas. Primero que vamos a decir era que el altar de las ofrendas se iba a utilizar todos los días. En ese altar de las ofrendas, todos los días se ofrecían holocaustos, se ofrecían ofrendas de paz y diferentes otras ofrendas. 6 diferentes ofrendas para ser exacto. Y también se hacía ofrenda o sacrificio de expiación. Era un altar que veremos más adelante, siempre estará encendido y le vamos a decir por qué. Hagamos un recuento de ese altar de las ofrendas. Era de acacia y tenía alrededor unos cuernos. Acacia y cuernos. ¿Cuál es la tipología bíblica acerca de los cuernos? Y la tipología bíblica acerca también de la acacia. Lo primero es que los cuernos tienen que recordarnos, y nos recordarán, cuando Abraham fue a entregar a Isaac como sacrificio a Dios. Dios le pidió como prueba de la fe a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y cuando él va a sacrificar a su hijo Isaac y levanta su mano para degollarlo, entonces Dios le habla y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La Biblia dice: entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. Noten bien, trabado en un salzar por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esos cuernos que estaban en el altar del holocausto, esos cuernos que todos los días veían los sacerdotes, era un recuerdo de ese cordero que enredado en los cuernos encontró Abraham en forma providencial para ofrecerlo en sacrificio. En Apocalipsis, cuando habla de Jesús como cordero, dice cordero con 7 cuernos. Así que esos cuernos van a darnos el recuerdo del sacrificio. Nos van a dar el recuerdo también de que la victoria de nuestra vida tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. De hecho, en el Salmo 18 y versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero, lamentablemente, nuestra versión Reina Valera dice: y la fuerza de mi salvación, más, en realidad, la palabra que utiliza para fuerza de mi salvación es keren, que significa cuerno. De hecho, la versión inglesa, King James, dice: y el cuerno and the horn of my salvation. El cuerno de mi salvación. La Reina Valera mantiene el significado de cuerno. La razón por la cual, disculpen, la versión inglesa retiene la definición de cuerno. La razón por la cual la Reina Valera utiliza fuerza de mi salvación es porque también el cuerno simbolizaba autoridad. En una guerra se sonaba la trompeta, que era una especie de cuerno, y entonces también llegó a significar la victoria. Así es que Reina Valera asume la traducción de la fuerza de mi salvación. Sin embargo, la versión King James mantiene el original de que Dios es el cuerno de mi salvación. Significa otra vez que en esa alabanza el salmista está pensando en ese altar que tiene cuernos, y en esos cuernos que le pueden recordar cuando Dios le suplió, Jehová Jireh le suplió a Abraham el sacrificio cuando aquel cordero estaba trabado otra vez en la zarza. La zarza es de madera y la zarza tiene espinas. Otra vez notamos la relación. La zarza tiene espinas y la acacia es un árbol de algunos 6 metros que también tiene espinas. Aquí volvemos a pensar en el Nuevo Testamento y en la tipología bíblica. Jesús le fue puesto sobre su cabeza una corona de espinas. Y notamos cómo Dios todas las cosas las va poniendo en orden para que nuestra mente pueda volver al pasado y pueda volver a recordar cómo Dios fue componiendo las Escrituras de tal forma que entendamos que la palabra o la Biblia es un libro inspirado por su persona y que en cada lugar podemos encontrar significados para nuestra vida espiritual. Pero además de eso, cuando la Biblia habla sobre Jesús, dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Otra vez hay un recuerdo a la madera, a la raíz de tierra seca. Todo eso era para recordarnos, repito, en cada sacrificio a Jesús. Ahora, para que ese altar del sacrificio fuera agradable a Dios, tienen que ocurrir 3 cosas. La primera cosa era que fuera conforme al diseño de Dios. Y la segunda cosa era que fuera consagrado a Dios. En Éxodo 29:37 dice la Biblia: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. Ese mueble no solamente debía estar bien hecho conforme al diseño de Dios, sino que además tenía que ser consagrado a Dios. Esto es, para el uso exclusivo de presentar esas ofrendas a Dios. Durante 7 días, ese altar fue consagrado
Durante 7 días se hacía expiación o sacrificio sobre el altar. Durante 7 días los sacerdotes lo hicieron hasta que finalmente quedó consagrado. De tal manera que al final de esos 7 días el altar Dios lo declaró como santificado. Ahora bien, ¿qué era más importante? ¿Las ofrendas o el altar? Y aquí Jesús nos habla en Mateo 23:18 diciendo, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, es una conversación o reprensión contra los fariseos. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Jesús dijo, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y aquí aprendemos que más importante que la ofrenda era el altar, porque el altar santificaba la ofrenda. Además, porque el altar fue el lugar que Dios eligió para el pueblo de Israel, naturalmente, que ellos allí ofrendaran a su persona. Volvemos a hacer énfasis, no era que lo hicieran ellos donde les pareciera bien, como en el pasado, sino que luego de que fue legislada el cómo servirles a Dios. Entonces, cada persona tenía que someterse para que fuera agradable a Dios, hacerlo como Él decía. Por lo tanto, si usted sacrificaba en otro lugar, era desagradable a Dios. Por lo tanto, si usted lo hacía en su casa, en cualquier otro sitio, no le era agradable a Dios. Tenía que ir a Jerusalén, tenía que subir al monte de Sión, tenía que entregar al sacerdote a la puerta del sacrificio, porque así Dios lo había decretado. Era un asunto de honrar, respetar y obedecer la palabra de Dios. No creamos nosotros que porque tengamos buenas intenciones es suficiente para agradar a Dios. Nuestra vida debemos vivir de acuerdo a las Escrituras, conforme a lo que Él ha dicho, no quebrantando su palabra, porque es revelación para que tú y yo andemos en forma agradable. ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más pasaba sobre ese altar? En el altar, la tercera cosa que era necesario era que hubiera fuego. Levítico 6:12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Jamás se podía apagar el fuego. Dios había encendido el fuego. Más adelante en Levítico capítulo 9 y verso 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndole todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esto es, hermanos, cuando finalmente el altar fue preparado y todo fue puesto en orden. Si usted quiere puede leer Levítico 9:6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Cuando ellos hicieron todas las cosas conforme a como Dios había dicho, entonces, y pusieron el holocausto, entonces Dios mismo consumió el holocausto, o sea, Él puso el fuego, y desde entonces el fuego tenía que estar absolutamente siempre encendido. ¿Por qué ese fuego? ¿Cuál es la razón del fuego? Primero, porque ese fuego era donde el pueblo iba constantemente a llevar las ofrendas, pero también hay otras responsabilidades interesantes. Si bien Dios inició el fuego, le tocaba a los sacerdotes constantemente mantener el fuego encendido. En la Biblia, el fuego sería símbolo en nuestras vidas del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3 y versículo 11 dice el Señor, dice las Escrituras, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando el Espíritu Santo vino a los apóstoles, vino y lenguas como de fuego se acentuaron sobre sus cabezas. Es este el texto que profetizaba ese momento.
el Espíritu Santo y luego habla de fuego. Ese fuego nos lleva al Antiguo Testamento y ese fuego nos enseña que constantemente había un holocausto o una ofrenda para Dios. El holocausto es tipo de consagración cuando se quemaba toda la víctima. Y obviamente el fuego era para recibir y purificar y para que subiera la ofrenda encendida ante la presencia de Dios. De momento notamos que Dios, el que enciende con fuego el altar, es el mismo Dios que bautiza con fuego a aquellos que creen en Jesús. Y por lo tanto, al ser bautizados con fuego, de momento, ese hombre, esa persona, se convierte en portador de un fuego para él mismo presentarse ante Dios. La Escritura está clara, Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Notamos inmediatamente que nuestra vida entera ha de convertirse en un genuino sacrificio a Dios. Por eso el fuego que está en tu vida, que es el Espíritu Santo, te ayuda y te permite que tu cuerpo le sea agradable a Dios cuando se lo presentas en forma racional, dice las Escrituras. Pero también la Biblia habla sobre el fuego de los dones. En Levítico, en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, dice el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así es que el fuego del don de Dios no es otra cosa que los dones, el llamado, lo que Dios nos ha dado, para que le sirvamos conforme a su voluntad. No es algo que hacemos porque nosotros queremos hacerlo, sino es simplemente porque Dios nos los da para su gloria y para su reino. Nuestra responsabilidad es mantener el fuego vivo. Aquí Timoteo tenía el fuego apagado, pero se le exhorta a que avive el fuego. Nosotros como cristianos tenemos que mantenernos aprobados a Dios. Tenemos que mantenernos en comunión, en una vida de oración, en una vida de entrega. Así pues, hermanos, podemos hacer un resumen de lo que significa ese altar para nosotros. Ese altar, como dijimos, primero significa que debemos obedecer a Dios en lo que hacemos, absolutamente. Significa que aquella madera era tipo del Señor Jesús. Aquellos cuernos son tipos de el Cordero inmolado. Que aquel fuego es tipo del Espíritu Santo que mora en ti y el cual no puedes dejar que pierda el calor que Dios ha puesto en tu vida. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, mantenernos en una vida que sea de honor y gloria para Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por las enseñanzas que hay en este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que nosotros vivamos de acuerdo a tu palabra, que tú nos hayas hablado en nuestros corazones, de tal forma que siempre viviendo de acuerdo a las Escrituras, te podamos obedecer. Danos un corazón manso para tomar tu palabra y ponerla por obra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les agradecemos haber estado con nosotros en esta noche.